Es interesante cómo el apóstol Pablo nos enseña. Él nos enseña usando un método de preguntas. A veces hay diferentes clases de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estabas comiendo los tacos, tal vez le preguntaste a tu vecino, ¿son ricos, verdad? Eso es como decir, sí, yo creo que son ricos y obviamente son ricos. Pero otra manera de hacer una pregunta sería, por ejemplo, una pregunta que requiere un sí o un no o una respuesta. Algunas preguntas no requieren, solo requieren un sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Aquí Pablo empieza con una pregunta y da varias preguntas en el texto. Él empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Y eso es basado en lo que él acaba de enseñar. Y vamos a tomar un pequeño viaje de Romanos hasta este punto. Romanos es un libro excelente si uno quiere conocer más acerca del Evangelio. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo enseña acerca de que todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios. En capítulo 2 dice que no hay excepción, aun si eres judío. Aun si eres judío, eres parte de la creación de Dios y eres caído igual. Todos estamos bajo el juicio de Dios. En el capítulo 3 nos explica el por qué nosotros somos parte o deberíamos de ser, recibir la ira de Dios. En el capítulo 3 nos enseña bastante acerca de palabras muy fuertes acerca de nuestro pecado y quiénes somos. En el capítulo 3 nos enseña de que no hay nadie que es bueno. Voy a repetir eso. En el capítulo 3 de Romanos nos enseña que no hay nadie que es bueno, ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado y nos hemos hecho inútiles ante Dios. Eso no son mis palabras, sino las palabras de Dios en Romanos capítulo 3. No hay uno que busca a Dios. Imagínense, esas palabras son muy fuertes. No hay nadie que busca al Dios vivo y verdadero de la palabra de Dios. Todos tal vez buscan a Dios de su propia manera, pero no de la manera que Dios ha dicho que deberíamos de buscarle. El capítulo 3 al final nos enseña nuestra solución, la solución de nuestro pecado. Pero antes de seguir, yo creo que es importante de que todos sepamos el propósito del por qué Dios da una palabra como esta, aquí en capítulo 6. Habla acerca de vivir, 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 vivir. Una nueva vida que hemos muerto a nuestro viejo hombre y vivimos ahora en Cristo. ¿Pero qué significa eso? La Biblia también nos enseña que en nuestro pecado estamos muertos. Por eso en Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie que es bueno. ¿Conoce algún muerto que es bueno? No, no. Es bueno para nada, es inútil. Una persona que es muerta no puede recibir mandamientos, no puede obedecer, no puede oír, no puede hablar. Igual, nosotros somos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo sé esto? La Biblia nos enseña en la ley que nosotros estamos separados de Dios y estamos en pecado. Quiero hacerles una pregunta. La ley de Dios nos dice que no digamos mentiras. No digáis mentiras. Piense bien, amigo que me escucha y visitante que llegó para ver a su familiar ser bautizado. ¿Cuántas mentiras has dicho en la vida? Piense bien. Y si has dicho solo uno, esa es tu segunda mentira. Piense bien, ¿cuántas personas tengo que asesinar para ser un asesino? Solo uno. Solo con una mentira también soy un mentiroso delante de Dios. Romanos capítulo 3 nos enseña que solo por nuestro pecado ya no somos justos. Piense bien.
otro mandamiento que dice no codiciar los bienes de otros. Igual, sabemos bien que todos hemos codiciado. Hay muchos aquí que tal vez es la primera vez en mucho tiempo que van a la iglesia. El mandamiento número 4 nos enseña que debemos de santificar, separar el día de reposo. Ese es un gran pecado moral ante Dios. La Biblia nos enseña muy bien que el pecado es abundante en nosotros. Mira el capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley nos enseña que somos gran pecadores ante Dios. Y ese pecado nos separa de Dios, endurece nuestro corazón. Y sabemos que merecemos la ira de Dios por nuestro pecado. En el capítulo 4, al final, de capítulo 3, Pablo nos da la esperanza que cada uno de nosotros necesita. Si nosotros somos condenados por la ley de Dios y no hay nadie que es bueno, no hay nadie que es justo, no hay nadie que se merece el cielo, ni el favor de Dios, ¿qué pues haremos? ¿Cómo puedo estar yo bien con mi Dios? Algunos de ustedes tal vez pueden responder a esa pregunta. Bueno, yo me voy a arrepentir. Yo me voy a arrepentir. Desde ahora en adelante yo voy a hacer las cosas bien. Pero ¿qué de todo el pecado que ya es cometido? La Biblia no nos enseña que podemos ser salvos por un cambio moral. Somos culpables ante un juez justo. Al final de capítulo 3 nos da la esperanza que necesitamos. Y la esperanza que necesitamos y tenemos es en Cristo Jesús y la fe únicamente en Él. Únicamente la fe. Porque en el capítulo 4 nos enseña que si quieres obedecer la ley para ser salvo, eso no es fe. El capítulo 4 nos enseña que si te quieres circuncidar o bautizar en agua para poder ser salvo, eso no es fe. No es fe. El capítulo 4 también nos enseña que si eres del linaje de, ¿cuál fue el que es de Israel? Sem. Gracias, hermano, por recordarlo. Si eres del linaje de Sem, de Abraham, por medio de ese linaje no podrás ser salvo. No podrás ser salvo. Porque es por medio de la fe y únicamente la fe. ¿Y quién da la fe? Solamente Dios. Y esa fe viene con características, que vivimos una vida nueva ahora en Cristo, que nosotros ya somos justificados delante de Dios, capítulo 5, la naturaleza de nuestra justificación y que ahora estamos en Cristo, vivimos en Cristo. Y esa fe, esa salvación es tan gratuita, tan separado de nuestras obras, tan separado del mérito, tan separado de cualquier cosa que podemos hacer, religión, buenas obras, cualquier cosa para salvar, para poder obtener la salvación. El mensaje de Romanos capítulo 3, 4 y 5 y 6 nos separa de eso. Nos dice, no es por nada que nosotros podemos hacer, únicamente por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, que Dios es el que da. Entonces Pablo empieza con esta pregunta. ¿Qué pues diremos? Pablo está pensando así como ustedes están pensando. Pues, Lee, ¿me quieres decir que la salvación, yo no puedo hacer nada para mi salvación? Sí, eso es lo que la Biblia dice. O sea, que si yo cambio mi vida, si yo empiezo a hacer buenas obras y empiezo a llegar a la iglesia, a leer mi Biblia, a orar y hacer todas esas cosas, ¿quieres decir que por medio de esas cosas no puedo ser salvo? Correcto. La Biblia no nos enseña que podemos ser salvos por lectura, por oración, por asistir a la iglesia. Todas esas cosas son muy buenas y no estoy diciendo que no deberían de hacerlo. Además, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, debes de leer la Biblia, pero no es por medio de esa acción que puedes ser salvo. La Biblia dice que es únicamente por la fe en Cristo Jesús.
Y Dios da esa fe gratuitamente por su gracia. Es un don no merecido. Entonces Pablo piensa así como ustedes tal vez están pensando. O sea, ¿me quiere decir que la salvación es totalmente gratis? Yo no tengo que hacer nada. Es correcto. Es correcto. Lo único que la Biblia dice que nosotros deberíamos hacer es poner nuestra fe en Él y despojarnos de nuestro pecado. Se llama arrepentimiento. Y Dios lo da. O sea que no es algo que tú hiciste, es algo que Dios hace en ti. Entonces, si sientes esas ganas de decir, yo entiendo que yo soy un pecador, yo entiendo que Dios es mi única solución y salvación. Si entiendes esos puntos y tienes convicción de pecado, la Biblia te manda hoy de que pongas tu fe en Él, en Cristo Jesús, y que te arrepientas de tus pecados. En capítulo 6, Pablo sabe lo que estamos pensando, y es que la salvación es tan gratis que las personas tal vez pueden creer, bueno, yo puedo, si es gratis y ya la tengo en Cristo Jesús, significa que puedo seguir viviendo así como yo estoy viviendo. Y no. Pablo dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque la salvación significa que hemos muerto a nuestro viejo hombre y ahora vivimos juntamente con Cristo Jesús. Hoy, lo que ustedes van a testificar, no sé si es ser testigos de, atestiguar, muchas gracias, hermano. Lo que ustedes van a atestiguar son personas igual que tú y yo, pecadores, muertos en sus delitos y pecados, que Dios en su gracia otorgó fe, arrepentimiento. Ellos, sus ojos fueron abiertos y ahora ellos pueden ver su pecado. Mi pregunta para ustedes, que son testigos ahora, hágase esa pregunta. ¿Sus ojos han sido abiertos? ¿Pueden ver sus pecados por medio de la ley? ¿Por medio de su propia vida? ¿Ustedes saben que están separados de Dios? Y si lo saben, ¿qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué solución, qué esperanza tienes delante de un Dios que es justo y que conoce no solamente tus actos, sino que tus pensamientos también, tus intenciones, tu corazón? ¿Qué harás delante de ese Dios que es un juez justo? Él mismo, Dios, que dice, un día te voy a juzgar, también te ha dicho, pero yo también te voy a dar una solución. Y es mi Hijo amado. Pon tu fe en Él. En el capítulo 6, lo que nosotros vamos a atestiguar es personas que son pecadores como tú y yo, que Dios les ha abierto sus ojos para que ellos vean su pecado y han visto a Cristo como su única solución, su único salvador. Y han acudido a la cruz del Calvario en fe y en arrepentimiento. En lo que corren hacia la cruz se están despojando de sus pecados. Están confesando sus pecados. Han abrazado, se han aferrado a la cruz sabiendo que es su única solución. Hay algunas personas aquí tal vez que dicen, sí, yo creo en Jesucristo. Es cierto, yo creo en Jesucristo. Pero se aferran a su asistencia a la iglesia, a sus sacramentos, a sus obras, a su lectura, a su plan de hacer actos religiosos. Pero la Biblia dice que es únicamente por la fe en Cristo Jesús, únicamente por eso. Y todo lo demás viene por añadidura. Toda buena obra que haces es fruto de la fe, como enseña capítulo 5. Todo lo que nosotros hacemos, si nosotros mortificamos nuestra carne para vivir para la gloria de Cristo, ¿qué es? Es fruto de la fe. Lo que nosotros vamos a atestiguar hoy, pecadores, salvos por gracia, que van a hablar, testificar de su fe en Cristo y también van a hablar acerca de su vida ahora después de Cristo, de los frutos que ellos mismos y otras personas han visto en sus vidas. Quiero que pongan gran atención en 3 puntos. 3 puntos.
En cada testimonio oirás los próximos 3 puntos. Las vidas antes de Cristo, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Pecadores, muertos en sus delitos y pecados. Oirán personas testificar acerca, confesar sus pecados. Número 2, oirán acerca de cómo oyeron el evangelio, cómo Dios los salvó. Y número 3, en Cristo Jesús. Quiero añadir esa parte. En Cristo Jesús Dios los salvó. Y número 3, su vida después de Cristo. Pongan gran atención a esos 3 puntos y háganse esta pregunta. ¿Has visto lo mismo en su vida? Nosotros entendemos por medio de este texto que una persona que entiende su pecado, que una persona que corre a Cristo para la salvación, es una persona que entiende que ya no vive para él mismo, sino que vive para la gloria de Cristo. Un infante no entiende ese punto. Una persona que no entiende el evangelio tampoco entiende ese punto. Las personas que se van a bautizar hoy y que se van a agregar a la membresía de nuestra iglesia entienden esos 3 puntos. Lo que eran antes de Cristo, cómo oyeron el evangelio, cómo Dios los salvó. Y por último, el fruto que eso produjo en sus vidas para la gloria de Dios. Porque nosotros ahora andamos en nueva vida si estamos juntos en Cristo, unidos a Cristo. No quiero tomar mucho más tiempo porque van a oír muchos testimonios, pero quiero que oigan esos 3 puntos en cada testimonio y que se hagan esa pregunta. ¿Veo yo eso en mí? ¿Algún momento eso ha pasado en mi vida? ¿En algún momento yo me he arrepentido de mis pecados o solamente empecé a vivir una vida religiosa? Eso es muy importante. Examínese. Y si no estás en Cristo, si no ves esos frutos en tu propia vida, pues hoy es el día de salvación. Cada testimonio te enseñará acerca de cómo ser salvo. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar y comenzar el tiempo de testimonios.